Octubre siempre ha sido conocido como el mes más embrujado del año. Dicen que, durante estas fechas, la actividad paranormal se intensifica, impulsada por el espíritu del Halloween y la inminente llegada de los fieles difuntos. Por eso, el misterio parece envolverlo todo. Y no lo digo solo yo. Muchas de las historias que escucharás en este episodio ocurrieron precisamente en estos días, relatos llenos de apariciones, brujas y sucesos inexplicables. Bienvenidos, bienvenidas. Comencemos. Buenas noches. Prefiero no revelar mi nombre ni el pueblo donde sucedió esto, para evitar complicaciones. Solo puedo decirles que fue en Oaxaca, hace muchos años, cuando aún gobernaba Felipe Calderón. En aquel entonces, yo trabajaba como maestro rural, dentro de un programa del gobierno que enviaba profesores a comunidades donde la educación básica todavía no había llegado. Nos decían que estábamos llevando el conocimiento a rincones donde jamás había llegado. Y uno, con ese idealismo juvenil que todo lo impulsa, aceptaba sin pensarlo dos veces. Nunca imaginé que lo que viviría allí marcaría mi vida para siempre. Cuando llegué, el lugar me pareció detenido en el tiempo. Era un poblado diminuto, con unas 40 o 50 casas dispersas, todas hechas de adobe o de madera vieja que crujía con el viento. Las calles eran de pura tierra, y en el centro apenas habían levantado unos postes improvisados con focos colgando, conectados por cables flojos que chispeaban de vez en cuando. La escuela, si podía llamarse así, era una sola aula amplia, construida con láminas de cartón y paredes de madera carcomida. El piso era de tierra seca. Los pupitres lucían desgastados por los años. Una pizarra rota ocupaba el frente, y una pequeña bandera, sostenida apenas por un clavo oxidado, se movía con el aire. Los niños provenían de familias muy humildes. Muchos llegaban descalzos, con ropa remendada, pero con una ilusión tan grande por aprender que a uno se le olvidaba todo lo demás. Eso era lo que me daba fuerza cada mañana. Durante el mes y medio que estuve ahí, me hospedé con una familia que vivía justo al lado de la escuelita. Les pagaba algo de dinero a cambio de comida y una pequeña cama donde descansar. Eran 4. El padre, la madre, una hija de 17 años y un niño de 9, que además era uno de mis alumnos más aplicados. Al principio, todo parecía tranquilo. La gente del pueblo era callada, reservada, pero amable. Las noches, en cambio, eran profundamente silenciosas. Solo se oía el silbido del viento. Hasta que una madrugada todo cambió. Serían cerca de la 1 de la mañana cuando unos gritos desgarradores rompieron el silencio. Eran voces de varias personas, desesperadas, como si algo terrible estuviera ocurriendo. Me incorporé sobresaltado, con el corazón acelerado, y noté que toda la familia también se había despertado. Salimos corriendo a la calle. En la esquina, a pocos metros de la casa, un grupo de hombres forcejeaba con algo. Al principio pensé que intentaban atrapar a un ladrón, pero al acercarme, me di cuenta de que lo que tenían sujeto era un cerdo enorme. Los hombres lo amarraban con sogas y lo golpeaban con palos, intentando dominarlo, mientras más y más vecinos salían de sus casas, alarmados. Entre ellos reconocí a varios de mis alumnos, que observaban la escena con miedo en los ojos. Entonces uno de los hombres gritó: «Aquí está, señores. Aquí está el nahual. Ya lo atrapamos». No entendí nada. Pensé que estaban delirando, pero pronto todos comenzaron a gritar lo mismo, con furia, como si de verdad hubieran capturado a un criminal peligroso. Lo que sucedió después fue difícil de ver. Empezaron a golpear al animal con piedras, con palos, con todo lo que encontraban a su paso. Golpeaban con una violencia que me heló la sangre. Traté de intervenir. Grité desesperado que se detuvieran, que era solo un cerdo, que estaban cometiendo una atrocidad. «Ya basta, por favor. Es solo un animal, un ser inocente», les grité. Pero nadie me escuchó. En lugar de eso, la multitud me gritaba a mí, diciendo que yo no entendía nada, que era un forastero, que no sabía lo que realmente estaba pasando. Uno de ellos incluso me gritó con furia: «Tú también eres uno de ellos, ¿verdad?». Me quedé paralizado. No supe qué decir, ni cómo reaccionar. Entonces vi a un hombre correr hacia su casa y regresar con una varilla de metal, de esas que usan para marcar el ganado.
El extremo brillaba al rojo vivo. Sin pensarlo, la hundió en el cuerpo del cerdo, quemándolo en el vientre y en el lomo una y otra vez. Les juro que fue espantoso. El sonido, el olor a carne quemada y el chillido desesperado de aquel pobre animal son cosas que jamás podré olvidar. Sentí el estómago darme vueltas. El padre de la familia con la que me hospedaba me tomó del brazo con fuerza y en voz baja me susurró: «No se meta, maestro. Es mejor así». Vi cómo lo amarraban de las 4 patas y luego lo colgaban del poste de luz más cercano. El animal, pobre criatura, se retorcía de dolor, chillando con desesperación. Las sogas se hundían en su piel, cortándole el cuero por lo apretadas que estaban. Yo no pude hacer nada, solo quedarme ahí impotente, mirando aquella crueldad sin sentido. Cuando finalmente se cansaron, la gente decidió dejarlo ahí, colgado. «Que se rebele», decían entre murmullos. Poco a poco, fueron regresando a sus casas como si nada hubiera ocurrido. Yo volví a la cama con una mezcla de rabia, impotencia y tristeza. No podía comprender cómo esa misma gente, tan amable y cálida durante el día, podía transformarse en algo tan cruel bajo la oscuridad de la noche. Me quedé dormido por momentos entre pensamientos confusos hasta que, alrededor de las 5:40 de la mañana, con el amanecer asomando, escuché nuevamente gritos, pero esta vez eran diferentes, gritos de sorpresa y de miedo. Desde una azotea un hombre comenzó a gritar con desesperación: «¡Vengan todos! ¡Vengan, ya se rebeló!». El padre de la familia irrumpió en mi cuarto agitado y me dijo: «Salga, maestro. Tiene que ver esto». Aún medio dormido, con la camisa sin abotonar, salí a la calle. Frente al poste de luz se había reunido de nuevo casi todo el pueblo. Me abrí paso entre la gente, confundido, hasta que mis ojos se toparon con algo que me heló la sangre. El cerdo ya no estaba. En su lugar, atado con las mismas cuerdas, había un hombre mayor, completamente desnudo. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, heridas abiertas y marcas de golpes por todas partes. Me quedé inmóvil, sin poder creer lo que veía. Entonces noté algo que me hizo sentir un escalofrío recorrerme entero. Las mismas marcas de quemadura del hierro candente estaban en su abdomen y en su espalda. Exactamente en los mismos lugares. La multitud guardaba silencio absoluto. Nadie hablaba, solo miraban. Yo sentía las manos temblarme, la garganta cerrarse, intentando decir algo, pero no podía articular palabra. Era el mismo poste, las mismas sogas, el mismo sitio, solo que ahora no había un animal, sino un ser humano jadeante, con los ojos inundados en lágrimas. Uno de los aldeanos rompió el silencio y gritó: «¿De dónde vienes? ¡Habla!». El hombre, con voz ronca y débil, apenas alcanzó a responder que era de un poblado vecino. La gente empezó a murmurar. Decían que era un nahual, que lo habían visto varias noches rondando la casa donde, semanas atrás, habían desaparecido 2 bebés. Entonces, sin mediar palabra, uno de los hombres tomó de nuevo la varilla de metal. El extremo aún estaba ennegrecido de la noche anterior. Se acercó al hombre y lo marcó en la cara varias veces, mientras otros lo amenazaban entre gritos: «Si te volvemos a ver aquí, te vamos a linchar de verdad». Después lo soltaron, lo dejaron ir tambaleándose bajo la luz fría de esa mañana. Todo el pueblo hablaba del asunto en voz alta, como si quisieran convencerse de lo que habían hecho. Yo, en cambio, solo me senté en la mesa, en silencio, mientras la señora me servía café y un pedazo de pan. Tenía las manos heladas, el estómago revuelto, y una sensación de vacío que no sabía explicar. No podía procesar lo que había presenciado. El padre de la familia, con tono serio y voz baja, me dijo: «Por eso no le contamos nada cuando llegó, maestro. Sabíamos que no nos iba a creer. Ya han bajado varios nahuales. Se llevaron a 2 niños, pero ya los atrapamos». No supe qué responder. Sentía el cuerpo entero temblar. Todo lo que había aprendido, todo en lo que creía, se vino abajo esa mañana. Unas semanas después, recibí la notificación de la SEP para cambiarme de estado. Cuando llegó el momento, me fui sin mirar atrás. Han pasado muchos años desde entonces, y aún hoy sigo sin poder explicarlo.
Pero cada vez que alguien dice que los nahuales son solo leyendas, yo recuerdo aquella madrugada. Y esa mañana. Y créanme, hay cosas que simplemente no se inventan. Hola, me llamo Mitzi, y esto que voy a contarles ocurrió hace ya 15 años. Pero les juro que cada vez que lo recuerdo, el mismo miedo vuelve a mí como si fuera ayer. Soy de una localidad llamada Tapachula, allá en Chiapas, y fue justo aquí, en este lugar, donde me convertí en mamá por primera vez. Todo era nuevo para mí. Apenas habían pasado 2 semanas desde que tuve a mi bebé. Aunque desde niña había escuchado muchas leyendas sobre brujas, la verdad es que nunca creí en eso. Estamos en pleno siglo XXI, pensaba. La era de la tecnología, del progreso. Esas cosas ya no existen. Pero aquella noche entendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación, por más avances que tenga el mundo. Recuerdo muy bien esa noche. Llovía con fuerza. El golpeteo constante del agua sobre el techo era tan intenso que me impedía conciliar el sueño. Mi pareja dormía en la sala, sobre un sillón que se convertía en cama. Decía que tenía miedo de lastimar a la bebé si dormía conmigo, así que me dejaba descansar tranquila en el cuarto. Eran exactamente las 2 de la madrugada cuando la lluvia empezó a disminuir. Yo estaba recostada intentando dormir, con mi bebé en brazos. La habitación estaba casi a oscuras. Solo de vez en cuando un relámpago iluminaba las paredes a través de la ventana. Aquella ventana daba directo al patio, y ese mismo patio conectaba con la salida hacia la calle principal. Y fue ahí, donde comenzó mi pesadilla. De pronto escuché un sonido que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. El ruido de decenas de canicas rodando por el patio. No eran 2 o 3, eran muchas, golpeando las paredes y el piso de cemento al mismo tiempo. Pensé que tal vez era la lluvia o algún animal, pero el sonido era demasiado nítido, demasiado real. Y entonces lo escuché. Primero, un ruido grave, como si arrastraran algo pesado por el suelo, algo grande. Después, un aleteo fuerte, seco, el batir de alas enormes que parecían golpear el aire con fuerza. En ese momento supe que algo que no debía estar ahí, había entrado en mi patio. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Los perros empezaron a llorar y ladrar sin control, como si pudieran ver algo que nosotros no. Una presencia allá afuera. Me quedé paralizada, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Hasta que un estruendo sacudió la casa. Algo había caído en el patio con tanta fuerza que las paredes temblaron. Luego vinieron los rasguños. En la puerta, como si alguien o algo intentara abrirla. Me levanté de un salto con mi bebé en brazos y corrí a encender la luz. Pero no había luz. El foco titiló un par de veces y se apagó por completo, dejando todo en penumbras. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Llamé a mi esposo. Grité su nombre una y otra vez, con la voz quebrada, pero no contestaba. Mis gritos retumbaban por toda la cuadra. Y él seguía sin despertar. Mientras tanto, eso seguía afuera. A través de las cortinas podía distinguir la silueta de un ave enorme, con un tamaño antinatural. Rasgaba la puerta, golpeaba con fuerza, y de vez en cuando se escuchaba el batir violento de sus alas, moviendo el aire con una potencia que hacía vibrar las cortinas. Temblando, abracé a mi bebé con todas mis fuerzas. Le cubrí la cabeza con la cobija y empecé a rezar, aunque las palabras se me atoraban en la garganta. De pronto escuché cómo aquella cosa se elevaba. Vi de nuevo su sombra proyectada en la cortina. Pero esta vez ya no era la de un ave. Tenía el tamaño de un ser humano, y sus garras parecían pies. El viento cambió de golpe, y entonces cayó sobre el techo con un golpe seco que hizo vibrar toda la casa. Comenzó a moverse allá arriba. Se escuchaban los pasos, no los saltos, como si algo pesado caminara con dificultad, empujándose con las piernas. Cada salto venía acompañado de un aleteo tan fuerte que el aire mismo parecía estremecerse. Pero lo peor era el sonido que emitía. Un gruñido extraño, una mezcla grotesca entre el croar de una rana y el mugido de una vaca. Aquello no era humano, tampoco animal. Era algo en medio, algo imposible.
Recuerdo que dio unos 5 saltos sobre la losa, como si buscara una entrada, o quisiera romperla para entrar. Yo lloraba en silencio, apretando a mi hija contra el pecho, cuando escuché a mi esposo levantarse de un salto. Corrió hasta el cuarto, entró pálido, empapado en sudor, con los ojos abiertos como platos. No podía moverme, me dijo con la voz quebrada. Te escuchaba gritar, pero mi cuerpo no respondía. Sentía que algo me aplastaba el pecho. Le conté lo que había escuchado, cómo esa cosa había caído sobre el techo, y mientras hablábamos, los perros afuera seguían ladrando sin descanso, como si aún la sintieran. Luego se oyó un último aleteo poderoso, y un silencio tan espeso que dolía. Mi esposo se acercó y susurró. Era una bruja. Vino por la niña, no supe qué decir. Solo lo abracé con fuerza, apretando a mi bebé entre los dos, temblando hasta el amanecer. Cuando por fin salió el sol, salimos al patio. El suelo estaba cubierto de marcas negras, como si alguien hubiese quemado el cemento. Había plumas enormes, oscuras, regadas por todos lados. Los vecinos también lo confirmaron. Habían escuchado los ladridos, los gritos, y aquel sonido imposible en mitad de la noche. Desde aquella noche, nadie se atrevió a salir cuando caía la oscuridad. Mi esposo comenzó a dejar tijeras abiertas en las ventanas y una cruz de palma detrás de la puerta. Dicen que esos objetos las mantienen lejos, que no pueden entrar donde haya hierro o algo bendito. Han pasado 15 años, mi hija ya es una adolescente, pero yo todavía duermo con unas tijeras en la ventana, por si acaso. Audiencia, ¿qué opinan de esta historia? Cuando la leí, me dejó pensando en cuánto pueden esconder los pueblos pequeños. Y la historia que les voy a contar a continuación también tiene ese aire misterioso, ese toque rural que estremece el alma. Es un poco más larga, pero les aseguro que vale cada segundo escuchar lo que marcó para siempre a aquel pueblo. Soy originario de un pueblito muy pequeño, cerca de Chincla, México. Aún vivo ahí, junto con toda mi familia. Por eso prefiero mantenerme en el anonimato. Es de esos lugares donde nunca pasa nada. O al menos eso parece. Aquí todos se conocen. Todos saben quién es hijo de quién. Y las noticias corren más rápido que el viento. Mi mamá creció en estas mismas calles de terracería, entre casas humildes y rodeadas de ganado. Decía que, en aquellos tiempos, el silencio de la noche era tan profundo que se podía escuchar el canto de los grillos en los pastizales. Era una vida sencilla, tranquila, hasta que una mañana, sin que nadie lo notara, llegó un hombre. Un día llegó un desconocido al pueblo. Nadie lo vio venir. De la nada, improvisó una casa hecha con láminas, lonas, palos y madera justo frente a la de mi mamá. Era una construcción extraña, demasiado grande para alguien solo. Sin una sola ventana, solo paredes de lámina, una puerta gruesa y, alrededor, una cerca alta hecha de troncos. El patio, amplio y lleno de tierra suelta, parecía un terreno muerto. Ni una planta, ni un brote verde, nada. Nadie sabía su nombre, ni de dónde había venido. Solo se sabía que trabajaba solo, sin pedir ayuda y sin hablar con nadie. Con el paso de los días, cuando lo veían cruzar las calles, apenas levantaba la mano en un gesto seco de saludo. Nunca se detenía a conversar. Nunca tomaba con los demás. Nunca tenía visitas. Caminaba siempre apurado, con pasos firmes, como si algo o alguien lo esperara al final del camino. No tenía familia, ni amigos, ni herramientas a la vista. Sin embargo, cada atardecer regresaba con la ropa cubierta de tierra, como si hubiera estado cavando o cargando algo muy pesado. Al principio, la gente decía que era solo un pobre hombre, un alma solitaria buscando un lugar donde quedarse. Pero con el tiempo, algo en su presencia empezó a incomodarlos. No sabían bien por qué, pero se sentía raro. El aire cambiaba cuando él pasaba. Mi mamá decía que cada vez que cruzaba frente a su casa, los perros se callaban de golpe y se quedaban quietos, con las orejas pegadas al cuerpo, mirando hacia abajo. Y así, con el paso de los meses, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Los perros del pueblo empezaron a ladrar todas las noches, siempre a la misma hora.
Era como si todos, al unísono, vieran algo que las personas no podían ver. El aire se volvía denso, pesado, casi imposible de respirar, y una sensación de miedo se fue colando entre las casas, como un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Y entonces comenzaron los signos más extraños. Las gallinas amanecían fuera de sus corrales, como si algo las hubiera sacado en mitad de la noche. Mi mamá contaba que la primera vez que escuchó algo raro fue una madrugada de octubre. La despertaron los aullidos de los perros, pero no eran aullidos normales, eran lamentos, como si lloraran de miedo. Movida por la curiosidad, se levantó y se asomó por la ventana que daba hacia la casa de aquel hombre. Y allí lo vio. El vecino salía apresurado, caminando sin lámpara, sin nada que lo guiara en la oscuridad. Pero lo que la dejó sin aliento fue lo que notó después. Sus piernas no eran humanas. Eran como las de un chivo, cubiertas de un pelo oscuro, delgadas y terminadas en pezuñas. De la cintura para arriba seguía siendo un hombre. Camisa abierta, sombrero bien puesto. Pero de la cintura para abajo era otra cosa. Mi mamá sintió un escalofrío tan profundo que casi se desmayó. Corrió a despertar a mi abuela, temblando, y le contó lo que había visto. Mi abuela, medio dormida, le dijo que seguro se había confundido, que eran las sombras o la neblina. Pero mi mamá no pudo dormir el resto de la noche, y aunque trató de convencerse de que tal vez lo había imaginado, dentro de ella algo se quebró. Los días pasaron, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Cada noche salía al patio, esperando ver si aquel hombre salía otra vez. Pero nada, solo el silencio y de vez en cuando el aullido lejano de un perro. Hasta que, una madrugada, para su buena o mala suerte, los perros comenzaron otra vez a ladrar con ese tono que ya reconocía. Un ladrido con miedo, con desesperación. Entonces mi mamá volvió a mirar por la ventana, y lo que vio esa vez fue aún peor. Los perros rodeaban la casa del vecino, ladrando con furia hacia algo que no podían comprender. De pronto los ladridos se convirtieron en gemidos. Uno a uno, los perros salieron corriendo, aullando y huyendo en todas direcciones, como si hubieran visto al mismo demonio. Fue entonces cuando mi mamá lo vio. De la casa del vecino salió algo. Primero creyó que era un animal, pero no tardó en darse cuenta de que aquello era un chivo, enorme, mucho más grande que cualquiera del pueblo. Tenía los cuernos largos, retorcidos, los ojos rojos como brasas, y caminaba erguido sobre dos patas, tambaleante, pero con movimientos inquietantemente humanos. Dio unos cuantos pasos por la calle, se perdió entre la oscuridad y desapareció. Mi mamá se quedó paralizada. No gritó. Cerró lentamente la ventana, echó seguro a la puerta y se acostó otra vez, con el corazón martillándole en el pecho. Pasó el resto de la noche en silencio, esperando que el amanecer llegara. Durante los días siguientes, el miedo se transformó en obsesión. A veces escuchaba golpes, resoplidos, pasos pesados sobre la tierra justo frente a su habitación. Otras veces, los perros se escondían bajo los carros y no salían ni siquiera para comer, aunque fuera pleno día. Y aunque intentaba no pensar en ello, no era la única que sentía que algo no andaba bien. Con el paso de los meses, las desapariciones comenzaron. Primero fueron los perros callejeros, después las gallinas de los vecinos, luego los cerdos amanecían mordidos, con la piel arrancada. Pero lo más terrible eran los otros casos. Animales que aparecían secos, sin una gota de sangre, la piel gris, los cuerpos fríos, vacíos. Algunos vecinos encontraron huellas en la tierra, marcas de pezuñas grandes, hundidas profundamente, como si las hubiera dejado una criatura enorme, pesada o demasiado alta. El miedo creció tanto que ya no era solo la gente del barrio. Todo el pueblo empezó a hablar de lo mismo, de los animales que desaparecían, del aire extraño por las noches y de aquel hombre que nunca debió haber llegado. En pocas semanas, todo el pueblo había perdido gran parte de su ganado. Las historias se multiplicaban y el miedo crecía como una sombra al caer la tarde. Mi mamá, a pesar de todo, seguía observando a escondidas. Decía que aquel hombre salía siempre de madrugada,
caminando con rapidez, con esas patas de chivo que ya no dejaban duda de lo que era. Una noche, mi abuela, cansada de escuchar los mismos relatos, le dijo que no había nada que temer, que aquel hombre era tal vez solo un solitario, un raro, pero no un monstruo. Sin embargo, esa noche decidieron quedarse despiertas. Eran cerca de la 1:30 cuando los perros comenzaron a ladrar desesperados, como si presintieran lo que venía. Ambas se acercaron a la ventana. Vieron cómo los pocos perros que aún quedaban en la calle rodearon la casa del vecino, gruñendo, pero pronto se dispersaron, huyendo con aullidos de terror. Y entonces lo vieron, él salió de su casa. Su figura era inconfundible bajo la tenue luz. Tenía patas de chivo cubiertas de pelo oscuro. Su cuerpo se movía de una forma antinatural, ligera, como si no pesara nada. Caminó unos metros, torcido, casi flotando, hasta perderse entre las calles polvorientas. Mi abuela, que siempre había sido escéptica, se quedó sin palabras. Nunca más volvió a reírse del tema. Pero las cosas en el pueblo no cambiaron. El ganado seguía desapareciendo, y lo peor, ahora no eran solo gallinas o perros, sino vacas, toros y caballos. Los animales amanecían secos, sin sangre, con la piel gris y los ojos abiertos, vacíos. El miedo llegó a tal punto que el delegado del pueblo decidió convocar una reunión urgente. Sería a las 7 de la noche, justo cuando el sol comenzaba a esconderse. Acudieron todos, los vecinos más afectados, los curiosos y hasta gente de las colonias cercanas. El aire en la sala era pesado, cargado de murmullos y respiraciones contenidas. Nadie se atrevía a hablar primero, pero todos sabían que lo que fuera que rondaba el pueblo seguía ahí afuera. El delegado decía que los casos en el pueblo se habían multiplicado tanto que ya era imposible controlarlos. Todos murmuraban, otros gritaban, el caos reinaba, hasta que mi madre se levantó y, con la voz temblorosa, contó lo que había visto. Cómo aquel hombre salía de la oscuridad con patas de animal, como un enorme chivo que caminaba erguido. Desde su llegada, dijo, los animales comenzaron a morir uno tras otro. El silencio se hizo pesado. Entonces mi abuela, con una firmeza que heló a todos, se puso de pie. Yo también lo vi. Pueblo, lo que dice mi hija es verdad. Ese hombre no es normal. A partir de ese momento, todo cambió. Otros empezaron a hablar. Uno aseguró haber visto un chivo cruzando la carretera en plena madrugada. Otro juró que un hombre corría en 4 patas dejando huellas en el lodo, pero huellas de pezuñas. Alguien más dijo que lo había visto agachado junto al corral, con un aspecto inhumano. La multitud comenzó a gritar, a rezar, a unir historias. En cuestión de minutos, el miedo se transformó en furia. Sin pensarlo, tomaron lo primero que encontraron. Machetes, palos, piedras, escobas. Se organizaron en grupos y salieron por las calles, decididos a enfrentar al nahual. Cuando llegaron a su casa, la puerta estaba cerrada y nadie respondía. Golpearon, gritaron, hasta que sin obtener respuesta, la derribaron. Un olor a tierra seca y podredumbre los envolvió. Dentro no había nada, ni mesas, ni cama, ni un solo trasto. Solo el eco del miedo flotando en el aire. Solo un petate viejo descansaba sobre el suelo. Pero en medio del cuarto había algo más. Un hoyo enorme, de casi 2 metros de ancho por 2 de profundidad. Uno de los hombres encendió su lámpara, y todos vieron lo mismo. Allá adentro estaban los cuerpos de los animales desaparecidos. Perros, chivos, gallinas, incluso cerdos pequeños, apilados como si alguien los hubiera dejado ahí con cuidado macabro. Lo más extraño era el silencio del olor. No olía a muerte. No olía a nada. Los cuerpos estaban secos, como si el tiempo se los hubiera llevado, como si algo invisible les hubiera absorbido la vida. El miedo los paralizó. Nadie se atrevía a hablar, hasta que uno de los hombres con voz apagada murmuró: «Tapen esto, que nadie vuelva a hablar de él». Esa misma noche lo cubrieron todo. Derrumbaron la casa improvisada y la quemaron hasta que solo quedaron brasas y humo. Aquel hombre nunca volvió a ser visto. Con los años, el terreno quedó baldío, y la hierba cubrió lo que alguna vez fue ese hoyo maldito. Esa es la historia que mi madre me contó. Ella está convencida al 100% de que los nahuales existen. Me llamo Laura.
Y quiero contarles algo que me pasó hace varios años, cuando vivía en un poblado cerca de Texcoco. Era una zona que antes fue cerro, pero que ahora está llena de casas. En ese entonces casi no había familias, y todos nos conocíamos. Los vecinos contaban cosas raras. Decían que veían luces bajar del cerro, bolas de fuego que aparecían y desaparecían entre los árboles. Los avistamientos siempre aumentaban en octubre, o cuando llovía demasiado. Yo no creía en nada de eso. Para mí lo más lógico era pensar que aquellas luces eran simples centellas, fenómenos eléctricos que aparecen durante las tormentas. Se forman cuando el aire queda cargado de energía después de la lluvia, como bolas de plasma, que se mueven rápido y luego desaparecen. Todo tenía una explicación científica. Por eso jamás le di importancia a esas historias. Pero unos meses después una vecina tuvo su primer bebé. Poco tiempo después empezó a decir que alguien tocaba su puerta en la madrugada. Eran golpes suaves, discretos, como si no quisieran despertar a nadie. Cuando salía no había nadie. Le advirtieron que tuviera cuidado, que cuando hay un recién nacido, las brujas rondan cerca. Le recomendaron ponerle pulseras rojas al bebé y dejar la ropa al revés en la entrada para espantarlas. Yo escuchaba todo aquello, pero no lo tomaba en serio. Pensaba que eran solo supersticiones. Sin embargo, una madrugada, algo pasó. Escuchamos un llanto afuera, un llanto débil como de un bebé. Al día siguiente, la vecina nos contó que había encontrado a su hijo en el patio, en el suelo, llorando. Dijo que no entendía cómo había ocurrido. Lo había dejado dormido, bien amarrado, y minutos después apareció afuera, aún envuelto. La gente empezó a decir que la bruja había intentado llevárselo. Yo me quedé pensando en eso, pero aún así, no creí. Hasta aquella noche sin lluvia, alrededor de las 10, cuando todo cambió. Estaba en el patio, haciendo algunas cosas mientras guardaba la ropa, cuando algo me hizo quedarme paralizada. Del lado del cerro comenzaron a aparecer luces. Primero una, luego otra, y después varias al mismo tiempo. Eran bolas de fuego, pequeñas, que subían y bajaban despacio. Algunas permanecían quietas un momento, y luego salían disparadas hacia arriba o se perdían detrás del cerro. Me quedé observando largo rato. No hacían ruido, no iluminaban el suelo. Estaban tan cerca de los árboles que cualquiera pensaría que los incendiarían. Pero no se prendía nada. Ahí comprendí que no podían ser centellas. Una centella dura segundos, se mueve rápido y desaparece. Además, esa noche no había tormenta, y aquellas luces permanecían flotando durante mucho tiempo. Eran varias, y eso no ocurre con un fenómeno natural. Esa fue la primera noche que las vi, y luego comenzaron a aparecer más seguido. Todos los vecinos decían que los meses de octubre eran los peores. Las luces aparecían con mayor frecuencia, casi siempre del mismo lado del cerro, nunca del lado de las casas. Una noche llamé a mis vecinas y salimos al patio a observarlas. Allí estaban, flotando silenciosas. Nadie decía nada. Solo las veíamos moverse. Una señora en voz baja susurró: «Son las brujas. Son las brujas. En estas fechas bajan al monte, y muchos se las han encontrado. Algunos incluso las han corrido». Me quedé escuchando esa madrugada, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda, y supe que algo fuera de lo natural estaba sucediendo allí. Me desperté con ganas de ir al baño. Al pasar por la ventana, vi una luz en la calle. Era pequeña, del tamaño de una pelota, y se movía despacio, flotando, como si estuviera buscando algo. Me quedé quieta, sin poder apartar la mirada. Aquella luz se acercó a la puerta de mi casa. Descendió un poco, y luego se elevó de golpe hasta desaparecer en el aire. Al tenerla tan cerca, lo único que recuerdo es un leve zumbido, no como el fuego ardiendo, sino un sonido sutil que llenaba el silencio de la noche. Al día siguiente no quise contárselo a nadie, pero esa fue la noche en la que finalmente entendí lo que los vecinos decían. Honestamente, nunca tuve encuentros paranormales como los de ellos. Encuentros fuertes, inquietantes, pero cada octubre y noviembre las brujas en forma de bolas de fuego realmente salían del cerro o se avistaban con frecuencia. Con el tiempo,
El lugar cambió. Pavimentaron las calles, pusieron luz y comenzaron a construir muchas casas. Ahora nadie habla de las bolas de fuego. Y si alguien menciona el tema, dicen que son invenciones, historias para asustar. Pero yo lo viví. No fue ilusión ni reflejo de la luz. Simplemente, son brujas audiencia. Antes de pasar a la última historia del episodio, no olviden dejar su like, compartir el video y contar a qué hora se atrevieron a escuchar estas historias. Ahora los dejo con este último relato. Gracias por sintonizar, buenas noches. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.